Queridos amigos, qué bendición poder hablar con ustedes en este momento. El tema de hoy, Jesús el Cordero, parte 2. El apóstol Pablo, en la carta de Hebreos, explica exactamente las lecciones espirituales que nos deja el santuario. Vamos al texto. Hebreos capítulo 9, versículo número 11, dice el apóstol Pablo. Pero ya estando presente Cristo, sumo sacerdote de los bienes venideros, por el más amplio y más perfecto tabernáculo, no hecho de manos, es decir, no de esta creación. El santuario y su servicio fueron símbolos proféticos que ilustraban el plan de salvación a través de la sangre preciosa de Jesucristo, pero también su intercesión en el santuario celestial. Es importante que tú entiendas esto. Pablo nos dice que en el santuario, el Antiguo Testamento, los tres componentes del santuario, el atrio, el lugar santo y el lugar santísimo, no solamente nos enseñaban el plan de salvación, indicando que Jesús iba a morir, pero también el santuario enseña que Jesús iba a resucitar y que Jesús iba a ministrar la salvación de los seres humanos en el santuario. Es decir, que no todo terminó en la cruz. En la cruz Jesús pagó, pero en el santuario Jesús está administrando la salvación de los que han creído en su nombre, y también el santuario nos enseña la manera como Jesús va a exterminar el pecado. Así que, Hebreos capítulo 9, versículo número 23 nos dice lo siguiente. Fue pues necesario que la figura de las cosas celestiales fueran purificadas así, pero las cosas celestiales mismas con mejores sacrificios que esto. Entonces el santuario que está, el verdadero, el que Dios le mostró a Moisés y que Moisés hizo una copia, está en el cielo. En ese santuario Jesús entró para interceder por nosotros. Entonces ahora nota lo siguiente. Dice también el verso número 28 del capítulo 9 de Hebreos. Así entonces, el capítulo 9 y el verso 24. Porque no entró Cristo en el santuario hecho de mano, figura del verdadero, sino en el cielo mismo para presentarse ahora por nosotros ante Dios. Jesús se presenta por nosotros ante Dios. Y no para ofrecerse muchas veces como entra el sacerdote en el lugar santo cada año con sangre ajena. De otra manera, le hubiera sido necesario padecer muchas veces desde el principio del mundo, pero ahora, en la consumación de los siglos, se presentó una vez para siempre por el sacrificio de sí mismo para quitar de en medio el pecado. El atrio. El atrio nos enseña, de acuerdo a lo que Pablo nos dice, es que el atrio enseñaba que solamente Jesucristo, el Cordero, tenía que morir. Solamente uno e igual a Dios podía pagar el precio de nuestra alma. Las lecciones espirituales, lo que Dios estaba ilustrando con este santuario en el Antiguo Testamento, la primera lección, según Pablo, es que el Cordero sacrificado por el pecador. Jesús, en la muerte en la cruz, Jesús cumplió con las enseñanzas del santuario en el primer compartimiento en el atrio. No iba a morir la Virgen María, no iba a morir San Pedro, no iba a morir un ángel creado por Dios, no. El santuario ilustraba perfectamente que el único que podía expiar, quitar y pagar la culpa de nosotros, de toda la raza humana, era el Hijo de Dios. Cada vez que el corderito era sacrificado y era colocado en el altar del holocausto en el atrio, la lección espiritual era que Jesús moriría por nosotros. Ahora vamos al lugar santo. Según Pablo, ¿qué lección espiritual nos deja el lugar santo? Hebreos capítulo número 9, versículo 1 y versículo número 2. Dice así: ahora bien, aún el primer pacto tenía ordenanzas de culto y un santuario terrenal, porque el tabernáculo estaba dispuesto así. En la primera parte, llamada lugar santo, estaba el candelero o el candelabro y la mesa de los panes de la proposición. Eso es lo que está aquí. ¿Qué nos dice eso? Lo que Pablo nos está diciendo es que Cristo entró en el santuario celestial porque Él ofreció algo.
¿Qué ofreció Cristo para entrar en ese santuario? Ofreció su propia sangre. Los sacerdotes ofrecían sangre ajena, sangre de animales. Dicho sea de paso, ellos también tenían que confesarse primero y llevar una ofrenda para poder entrar. Pero Cristo, que nunca cometió pecado y fue tentado en todo, el Hijo de Dios, Dios hecho carne, entró después de su resurrección a ese santuario para interceder por nosotros en favor del pecador. La lección espiritual es que Jesús intercede en el santuario en favor del pecador después de su resurrección. O sea que Jesús continuó trabajando en el plan de salvación. Nosotros no solamente nos quedamos en la cruz, la visión del cristiano se levanta al santuario porque ahí Jesús, su Salvador que resucitó, es mi abogado, está intercediendo por mí. Por eso no podemos colocar a la Virgen como mediadora, intercesora. No fue la Virgen María que murió en la cruz y se ganó el derecho de abogar por nosotros delante del Padre porque es la Madre de Dios. Tampoco vamos a poner que San Pedro es el que tiene las llaves. El único que tiene las llaves del reino, el que abre la tumba, el que resucita muerto, el que le dará la bienvenida a todos los salvos en su segunda venida, es Jesucristo. ¿Qué nos enseña el lugar santísimo? Hebreos capítulo 9, versículo número 3 al versículo número 5 nos dice: tras el segundo velo estaba la parte del tabernáculo llamada lugar santísimo, el cual tenía un incensario de oro y el arca del pacto cubierta de oro por todas partes, en la que estaba una urna de oro que contenía el maná y la vara de Aarón que reverdeció y las tablas del pacto, y sobre ella los querubines de gloria que cubrían el propiciatorio, dice el apóstol Pablo. Entonces, ¿qué nos enseña el lugar santísimo? Recuerda, el lugar santísimo, de acuerdo a lo que Pablo nos está diciendo aquí, si el atrio nos enseñaba que Jesús, el Cordero, era la provisión de Dios para el perdón de los pecados, y si el lugar santo nos enseña que el Cordero resucitó y entró para ser nuestro abogado, mediador e intercesor en el santuario celestial y presentar nuestras oraciones delante del Padre, levantar sus manos sacrosantas en favor del pecador, el lugar santísimo. Cuando Jesús entra al lugar santísimo, 1844 después de Cristo, Jesús entró al lugar santísimo porque en esa fecha terminan las 2300 tardes y mañanas de Daniel 8:12, donde indican entonces la transición de Jesús del lugar santo al lugar santísimo, conforme a lo que Dios le mostró a Moisés en el monte. ¿Qué nos dice entonces la enseñanza del lugar santísimo? El apóstol dice que esta enseñanza significa que Dios está vindicando su ley, porque la ley demanda la muerte del pecador. Por eso la sangre del cordero se rocía o se coloca por encima del propiciatorio que está cubierta por oro, indicando Jehová Dios que su ley, su santa ley refleja su carácter y que Dios, quien es el autor de su ley, de su gobierno, no puede Dios violar su propia ley porque Dios no va a escribir su ley para violarla. Pero en cambio Dios, ofreciendo a su Hijo, quien ministra, resucita y ministra, Dios ha podido satisfacer la demanda de la ley, entregando a su Hijo unigénito en pecado por todos nosotros. Y ahora Jesús que resucitó y que está ministrando, entonces nos enseña que la ley de Dios es eterna, es pura, es santa y perfecta, y que el Espíritu Santo escribe esa ley en los corazones y en la conciencia de las personas que hoy al bautizarse aceptan a Jesús como su Salvador personal. Satanás por mucho tiempo nos había dicho que Dios es arbitrario, que Dios es dictador, que la ley de Dios no se puede cumplir, que es imposible guardar la ley. Pero Cristo no solamente murió, sino que fue obediente hasta la muerte de cruz, y su obediencia inmaculada y perfecta es transferida para ti y es transferida para mí. Lo que está diciendo Pablo, que la enseñanza, lo que Jesús está haciendo es no solamente que ha vindicado el carácter de Dios, sino que también Cristo está vindicando el carácter de todos aquellos pecadores que se arrepintieron. Está vindicando el carácter y la vida de todos aquellos pecadores que ahora se han arrepentido. Y Jesús está asegurando tu nombre y en el mío, en el juicio previo a su segunda venida, para que cuando Él venga, tú te puedas ir con Él. Y la última lección espiritual que nos deja el santuario
de acuerdo a lo que Pablo dice en Hebreos capítulo 9, y el versículo número 27 y 28 dice así: de la manera que después que está establecido para los hombres que mueran una sola vez y después de esto el juicio, así también Cristo fue ofrecido una sola vez para llevar los pecados de muchos y aparecer por segunda vez sin nada que ver con el pecado para salvar a los que le esperan a Él. Que es lo que dice Pablo, que Jesús saldrá del santuario y vendrá a buscar a todos los que han creído en su nombre. Pablo dice que después que Dios juzgue, es decir, que Dios vindique su nombre universalmente y vindique a todos los redimidos por la sangre de Jesús, vendrá a buscarlos. Saldrá Jesús y ya no tendrá esa vestimenta de sacerdote. Apocalipsis dice que vendrá como Rey de Reyes y Señor de Señores. Y los muertos en Jesús van a resucitar. Y nosotros que estemos vivos nos iremos con Él para ir a morar con las mansiones que Él tiene preparado para nosotros. Entonces, hermano querido, llénate de esta bendita esperanza, porque Cristo Jesús viene. Jesús triunfó. El Cordero de Dios que quita el pecado del mundo triunfó. La victoria de Cristo es tu victoria. Aférrate a Él y ven hoy a los brazos de Jesús. ¿Cómo yo termino este mensaje? Mira, hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis. Pero si alguno hubiese pecado, abogado tiene para con el Padre a Jesucristo el justo. Él es la propiciación por todos los pecadores, y no solamente por nuestros pecados, sino también por los de todo el mundo. Acude a Jesús, porque en Él no solamente hay suficiente amor, hay perdón, sino suficiente seguridad de que tu caso no está perdido y que Él está vindicando tu nombre en este momento en su juicio previo a su segunda venida. Que el Señor te bendiga.